Bueno, lo primero, daros la enhorabuena a todos porque ya habéis hecho el MIR y ahora ya vais a empezar a trabajar y hacerlo para lo que realmente llevamos tantos años estudiando y tanto tiempo preparando. Yo voy a hablar de cirugía pediátrica. Primero voy a explicar un poco lo que es porque realmente no es una especialidad muy conocida. En la mayoría de los hospitales, la mayoría de vosotros no habréis rotado por ella, no tenéis rotaciones o quizá algunos alumnos de clase en la rotación de pediatría han podido ir por allí, pero muy poco. Entonces, ¿qué es la cirugía pediátrica? ¿A qué nos dedicamos? Pues bien, es una especialidad eminentemente quirúrgica. Somos cirujanos. Mucha gente piensa que es una especialidad médico-quirúrgica, que somos medio pediatras, pero no es así. Somos cirujanos, pasamos la mayor parte del tiempo en quirófano y que es donde nos gusta estar. Y lo otro importante a la hora de plantearse escoger la especialidad es tener en cuenta que nuestros pacientes son niños. Nosotros no podemos dedicarnos a operar al paciente y dedicarnos ya luego a hablar con la familia y olvidarnos de él. Son niños. Tenemos que tratar con ellos, hay que trabajar habilidades sociales un poco especiales porque es muy difícil explorar a un niño bien si no te gana su confianza o si el niño no para de llorar en todo el momento. Entonces, ¿a qué nos dedicamos los cirujanos pediátricos? La mayoría de la gente piensa que solo operamos hernias, fimosis y cristorquidias, pero esto es falso, ¿vale? Es mucho más corto y más fácil decir que no operamos que qué operamos. Pues ¿qué no operamos? La traumatología, otorrino, oftalmología, cirugía cardíaca y neurocirugía, que a esto se dedican los especialistas de adultos que se subespecializan un poco más en niños. Nosotros hacemos todo lo demás. Operamos la cirugía abdominal, torácica, urología, ginecología, cirugía del cuello, cirugía neonatal, cirugía oncológica y dependiendo del hospital, en mayor o menor medida también cirugía plástica, hacemos trasplantes y cirugía fetal. Todo esto lo hacemos nosotros, pero no son las patologías del adulto en personas pequeñitas. Los niños tienen patologías completamente diferentes, por lo que la cirugía es muy, muy, muy diferente. Si tuviese que definir mi especialidad en una palabra, no me he puesto de acuerdo con Natalia, pero considero que es la misma. Yo diría que es resolutiva. Solucionamos los problemas de la mayoría de nuestros pacientes. Los niños entran en quirófano y tras pocas consultas normalmente a la mayoría les damos de alta y son niños que luego viven sanos y que no tenemos muchos pacientes crónicos ni que tengamos que seguir durante mucho tiempo. Además, el hecho de que sean niños hace que se recuperen de la cirugía mucho más rápido que los pacientes adultos. Por ejemplo, en una gran cirugía abdominal, al día siguiente el niño está queriendo levantarse o salir a correr al pasillo y eso hace que parezca aún más resolutiva de lo que es en realidad. Los puntos positivos de mi especialidad, en primer lugar, yo creo que el paciente. Tratar con niños es muy especial, pero tiene que gustarte. A quien le guste, la verdad es que se lo recomiendo, que vaya, que mire y que vea lo que es el trato a diario con niños. Y además de esto, decir que la anatomía del niño es una anatomía muy bonita, porque es una anatomía virgen, es una anatomía de libro. Y además, la cirugía que hacemos es una cirugía muy delicada y una cirugía que todo se coge con pinzas, muy pequeñito, que merece la pena ver. En segundo lugar, la variedad. Nosotros operamos niños desde grandes prematuros de 24 semanas hasta 14 o 18 años. Entonces, esto hace que sea una patología muy, muy amplia. Incluso en algunos hospitales en los que se haga cirugía fetal, pues niños antes de nacer. Y la gran variedad de patologías que intervenimos, desde en la urgencia, que continuamente estamos suturando traumatismos de niños que llegan, hasta las patologías más conocidas, como la hernia, grandes cirugías abdominales, esta foto es una gastrosquisis, y otras cirugías pues mucho más pequeñitas, mucho más delicadas, como cirugías de mano de cirugía plástica. Y por último, también creo que es de destacar el ambiente de trabajo. Trabajar en un hospital infantil o en una sección de un hospital en una planta dedicada a niños es diferente. Llegar allí por la mañana, ver a todos los niños corriendo, las enfermeras tienen un trato un poco distinto contigo, los auxiliares también, incluso entre los mismos compañeros, entre los mismos médicos. En cuanto a los puntos negativos, que tengo que decir que me ha costado mucho trabajo encontrarlos, el primero, el aumento del número de residentes en los últimos años. Este año hay 21 plazas, que a priori pues parecen poquísimas,
pero la verdad es que teniendo en cuenta que es una especialidad que está limitada a hospitales de tercer nivel y no en todo, y que antes había pues 9 u 8 residentes por año, hace que sí que el número esté muy aumentado. También es cierto que se prevé que el 50% aproximadamente de los cirujanos pediátricos se jubilen en los próximos años, pero no sabemos si todas esas plazas se van a cubrir, no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, no parece que sea muy bueno que haya tantos residentes. En segundo lugar, pues la subespecialización en niños de otras especialidades. Como he dicho, hay algunas partes como cirugía plástica, trasplantes, que no se hacen en todos los hospitales. ¿Y esto a qué se debe? Pues a que los cirujanos de adultos se especializan en niños y se dedican a hacer esa patología. No ya solo esas que digamos que son las más comunes, sino en ocasiones hay cirujanos, hospitales en los que los cirujanos generales pues operan el hígado de los niños y no lo operamos nosotros, o cirujanos maxilofaciales operan los labios fisurados, las fisuras palatinas y no lo operamos nosotros. Entonces eso nos está haciendo perder un poco de patología. Y además la subespecialización o superespecialización de los pediatras también nos está quitando procedimientos, porque nosotros hacemos endoscopia, hacemos esofagoscopia, hacemos broncoscopia, pero ya muchos pediatras que se especializan en aparato digestivo, en neumología, pues van haciendo esos procedimientos y también los estamos perdiendo un poco. Y por último, también destacar que por ser una cirugía tan variada, por abarcar tantas especialidades diferentes, pues también quizás tengamos un poco menos de innovación que las otras especialidades quirúrgicas y vayamos un poco pues, a la cola de lo que los cirujanos de adultos van haciendo. Un ejemplo claro es la laparoscopia, mientras que los cirujanos de adultos pues ya en casi todos los hospitales se domina la laparoscopia y van un paso más allá. Nosotros todavía en muchos hospitales pues hay una curva de aprendizaje y muchos adjuntos todavía ni siquiera hacen laparoscopia. Pues bien, ¿cómo está estructurada la residencia? El primer año, casi en todos los hospitales, se rota o el año completo, o medio año, o varios meses en cirugía general y cirugía torácica. Esto es común a todos los hospitales. Luego hay rotaciones alternativas según el hospital en pediatría o en otras especialidades quirúrgicas como cirugía cardíaca pediátrica. Desde el segundo al quinto año, pues ya las rotaciones son dentro del servicio. Al ser una cirugía tan amplia y que abarca tanto, pues tampoco te permite salir mucho a ver muchas otras especialidades, porque ya bastante tenemos con lo nuestro. Entonces, durante esos 4 años, pues nos dedicamos a rotar dentro del servicio en las diferentes secciones que tenga. Las que he puesto aquí son las secciones en las que está dividido en mi servicio, que tiene 2 de cirugía general, una dedicada a niños mayores, cirugía de preescolares y otra a niños pequeños, lactantes, y luego aparte cirugía plástica y urología. Nosotros rotamos por cada sección 2 veces, una vez como residente pequeño y otra como residente mayor. Fundamentos para elegir el hospital. Pues bien, en primer lugar, yo creo que es importante, como en casi todas las especialidades, coger un hospital con un volumen de pacientes alto, porque somos cirujanos y no solo tenemos que operar mucha hernia y mucha fimosis antes de terminar, sino que tenemos también que ver mucha patología. Entonces, también tiene que ser un hospital que tenga un volumen de patología muy elevado y que se vean muchas cosas diferentes. Aún así digo que no por eso tenemos que dejar de elegir hospitales pequeños, porque los hospitales pequeños nos ofrecen otras cosas que los grandes no, como por ejemplo que se hacen muchas más rotaciones externas, tanto dentro de España como fuera, que la verdad es que son muy enriquecedoras y los residentes que salen de hospitales pequeños también salen muy bien preparados en cosas que a lo mejor no salimos los de hospitales más grandes. Una cosa que sí considero muy importante es que el servicio esté subdividido en secciones. ¿Por qué? Pues porque como es tan amplio, si los servicios más pequeños no tienen secciones, si tú cada día estás operando una cosa, un día estás en plástica, otro día estás operando un riñón, otro día manejas un gran quemado, otro día una cirugía abdominal, tórax, todo, pues es que te vuelves loco. Entonces lo suyo es que esté dividido en secciones para que durante cada periodo te centres en estudiar un tipo de patología y en desarrollarla. Muy importante preguntar qué patología y qué procedimientos son del cirujano pediátrico en ese hospital, porque como he dicho, hay muchos especialistas de adultos que van cogiendo patología nuestra y pediatras que van cogiendo procedimientos. Probablemente cuando preguntéis en el hospital ¿qué es lo que no se hace aquí?, os van a decir nada, aquí se hace todo. Entonces tenéis que ir a preguntar por cosas más específicas, por lo que os he dicho, que la cirugía plástica, por ejemplo, no se hace en todos sitios, pues preguntar, ¿aquí hay unidad de quemado?
Aquí se manejan los grandes quemados los cirujanos pediátricos o lo manejan los plásticos de adultos. Y aquí hacéis cirugía de mano y la cirugía maxilofacial, ¿quién la hace? Las endoscopias, las broncoscopias, cosas así, tenéis que preguntarlas en concreto. También importante la guardia y librar el saliente de guardia. Yo sé que hay muchas especialidades quirúrgicas y compañeros residentes de otros hospitales o de mi mismo hospital de otras especialidades quirúrgicas que no libran los salientes. Nosotros los libramos y creo que tiene que ser así, no solo por ti, porque el día que te quedas por cualquier cosa estás destrozado, sino también por el paciente, ¿vale? Después de estar 24 horas despierto, que hayas dormido 2 o 3 horas, ponerte a operar un neonato perforado no me parece que sea lo más prudente. Más las sesiones clínicas, docencia, las publicaciones, las investigaciones, esto común a todas las especialidades. No solo nos tenemos que formar en la práctica clínica, sino también en esto durante la residencia. Preguntar también el papel del residente en el servicio, muy importante, si te dejan operar, porque hay en sitios en los que no dejan operar demasiado, entonces hay que hacer mano, no solo consiste en ver. Las cirugías más grandes, pues sí, hay que verlas, pero las pequeñas hay que operarlas, hay que hacer mano, te tienen que dejar hacer todo lo posible. Rotaciones externas, también muy importante, aunque tu hospital sea muy grande y abarque casi todo, es necesario salir, no quedarte con la visión de un solo hospital, de un solo grupo de gente formados todos iguales, sino que tienes que salir y ver cómo se hacen las cosas en otro sitio. Y también el ambiente de trabajo, llevarse bien con los compañeros, ambiente residente y ambiente adjunto residente. Y por último, que la verdad es que a mí me ayudó mucho a elegir el hospital y no me arrepiento de ello, es que vayáis y cuando preguntéis y vayáis informados de todo, que os dé un buen pálpito y que penséis, este es el sitio en el que quiero estar. Quizá preguntéis en hospitales mucho mejores y salgáis del hospital diciendo, no me termino de ver aquí, no me han caído muy bien, creo que no le he caído bien a ellos. Así que también es importante eso, sentirse a gusto, que vais a estar 5 años trabajando allí. Y en cuanto al ranking nacional, yo he cogido los 9 hospitales que se suelen terminar siempre con los mejores números, que se suelen adjudicar los primeros, y lo he puesto en el orden de adjudicación de plazos del año pasado. Además, yo creo que estos son los 9 hospitales más grandes, más completos y en los que más cosas se hacen. En primer lugar, el 12 de octubre, he puesto los números del año pasado y de la adjudicación de 2013, porque el año pasado se adjudicaron solo 17 plazas, y entonces pues la especialidad se terminó como 1000 puestos antes. Este año se adjudican 21, que se parece más al número del 2013, que fueron 22. Entonces, el Hospital Universitario 12 de octubre, a mí me parece que quizás sea personalmente una de las mejores elecciones. Es un hospital muy completo, los cirujanos pediátricos se encargan también del politrauma, que no se encargan en todos los sitios, y sobre todo hacen mucha laparoscopia. Es el hospital de España en el que más laparoscopia hacen los cirujanos pediátricos y esto es muy, muy importante. Y en cuanto a los demás, pues está completo en el resto de secciones. El Hospital Universitario de la Fe, pues es un gran hospital. Hay 3 grandes hospitales de cirugía pediátrica en España, son La Paz, el Valle de Hebrón y la Fe, que tienen todo, que hacen todo y que incluso los cirujanos pediátricos hacen los trasplantes. El Gregorio Marañón, también un gran hospital y que tiene muy buena unidad de neonatología y de urología, por lo que he preguntado, no vine personalmente aquí, él por lo que me han dicho. El Hospital Regional Universitario de Málaga, pienso que es la mejor opción dentro de Andalucía porque es el más completo, hacemos de todo, tenemos unidad de quemados manejada por nosotros y además, importante, somos solo un residente por año, que en los hospitales los que son 2 residentes por año, no lo he dicho, pero no hay tanta patología ni tantos pacientes como para 2 residentes cada año. El Hospital Virgen del Rocío, también un gran hospital en el que se hace cirugía fetal, ¿vale? Que eso solo se hace en La Paz y en el Rocío, creo. El problema de este hospital es que hasta 2013 eran 2 residentes por año e incluso ellos mismos decían que eran demasiados y que no había patología para todos. Ya desde ese año son 1 por año, entonces yo creo que poco a poco pues irá mejorando mucho. La Paz, pues el gran hospital, hacen trasplantes hepáticos, trasplantes multiviscerales, trasplante intestinal, trasplante pulmonar, están empezando. No les falta ninguna sección, tienen una gran unidad de quemados que manejan ellos, pero son 2 residentes. Y en cuanto a Barcelona, el Sant Joan de Déu, el Vall d'Hebron,
para mi gusto, el Sant Joan de Déu yo creo que es mejor opción por el hecho de que es solo un residente. Los dos son muy buenos hospitales. Y por último, nombrar el Niño Jesús, que el año pasado no ofertó plaza, este año ha vuelto a ofertarla. El Niño Jesús tiene un problema, a pesar de ser un gran hospital pediátrico en el que la sección está muy desarrollada y está muy bien, no tiene neonatos. Y entonces un hospital en el que el cirujano pediátrico no maneje neonatos, pues sí que es un gran problema, porque es lo que tenemos que estar acostumbrados a ver desde que somos R1 en todas las guardias. Porque un cirujano general podrá meterse a operar una patología abdominal de un niño, o un cirujano plástico, o un urólogo, pero un neonato, eso ya es una cosa muy específica, muy nuestra, y que difícilmente ningún otro especialista se va a meter a operar. Pues nada más, animaros a todos los que os interese a preguntar en los hospitales y a conocerla un poquito más la especialidad.